el último seminario antes de vacaciones y que ya luego nos reencontramos de nuevo en octubre. Y entonces también sabéis que hemos dedicado estas últimas sesiones a un capítulo de la naturaleza humana y Seitai y lo dedicamos a ese apartado de Seitai y yo en el que Katsumi hace un recorrido por su primer, bueno, de alguna manera por su vida, ¿no? Y ahora lo comentábamos con María Cinta y realmente es entrañable, ¿no? Y ver cómo ha sido ese proceso de aprendizaje y de conocimiento y que cuando lo lees te das cuenta de ese trabajo personal que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos quedaba esta última parte y que un poco, pues, esta salida, 2 viajes que hizo a Japón y en el que, bueno, tuvo la ocasión también de despedirse del maestro Noguchi antes de que éste falleciera, ¿no? Y nos habla un poco de esa experiencia. Entonces, si os parece, como es un poco largo, porque si no me equivoco hay como 6 páginas, entonces, Cinco o páginas. 5. Hemos decidido con María Cinta de, bueno, pues leemos una o dos, vamos por partes. La conferència? Y Sí, si està cada uno... de la reunió. Hola, Maite. Hola. Maite Hola. Fuerte. Maite. Escolta, estic Maite en Vela. cotxe. Us agafaré d'aquí, quan arribi cap a casa, d'aquí 20 minuts, mitja horeta. Molt bé, Vale? molt bé, sí, millor, no Vale. no Ara t'estreguis. us escoltaré mentre es pugui, però si es talla ja Sí. us tornaré a agafar després, Vale, vale? pero tú no te distraigas. Hasta ahora, Adeu. Maite. Vale, vale. Bueno, Vale, pues pues ¿os parece, María Cinta? ¿Empiezas tú? sí. ¿Sí? ¿Comparte? Sí, espera un momento. Voy a abrir el documento. Sí. A més que surti, perquè... Ahora. ¿Veis bien? Sí. Sí. Bueno, pues yo leo esta primera parte, comentamos y reflexionamos sobre ello y así vamos siguiendo. Reencuentro con el maestro Noguchi. Al enterarse de mi viaje y los cambios en mi proceder, parece ser que Noguchi se enfadó y retiró aquella obra de la pared de su dojo, lo que tampoco supe. Bueno, como contexto, recordad que Katsumi había vendido una obra suya que Noguchi la tuvo expuesta en el dojo y eso, bueno, a lo que él hace referencia no tiene más en este momento, ¿no? Más importancia para nosotros. Una vez estuve allí con él, me di cuenta de que estaba totalmente en la línea apropiada, pero al mismo tiempo me asombró ver la naturalidad con la que el maestro lo hacía todo. Entendí que tenía que aprender la clave de aquella naturalidad o facilidad. Solicité al maestro la posibilidad de recibir de alguna forma un aprendizaje cercano. Noguchi me miró pensativo durante un buen rato. Finalmente dijo algo como... Finalmente dijo algo completamente inesperado e inusual. Colóquese en este lateral de la sala y observe lo que hago, a todas horas y todos los días. Asimismo, venga a mi casa todas las noches para entrenarse conmigo. Comencé al día siguiente. Sentado a la japonesa cerca del maestro, en la sala donde él atendía con su Seitai Soho a más de 200 personas cada día, una por una, y estando delante de aquellas que esperaban su turno mientras le miraban, permanecía estático, sin molestar a nadie durante 10 horas. Esta postura, a la que no estaba muy acostumbrado, originaba al cabo de una hora una gran molestia en las piernas, cosa que se transformaba en un dolor infernal al cabo de 2, pero todavía quedaban 8 más. A pesar de ello, sentía que no debía mostrar sufrimiento alguno, sino un absoluto respeto ante aquella atmósfera.
Me acordé entonces de aquel estar de pie que había vivido, de cómo el automatismo de mi CBP iba alternando sus mecanismos para erguirse, evitando que las piernas se viesen castigadas. Tuve que aplicarlo en posición sentada y con toda facilidad para no afectar al ambiente de Seitai Soho. Podía hacerlo, y cómo, si convertía en un hecho la idea de vivir con facilidad lo que era realmente difícil y que el dolor no desviara en ningún momento la atención mental hacia la excepcional oportunidad que se me había dado de aprender. Los discípulos de Noguchi que aprendían Seitai dentro del dojo sentían pánico al tener que hacer lo mismo. Me preguntaban cómo podía hacerse a cambio de prestarme su ayuda. Para mí, la cuestión de trasladar la magnitud del dolor hacia la intensidad del deseo de aprender. Y de esta manera me era posible aplicar ese automatismo de mi CBP que había experimentado, haciéndolo coincidir con cada respiración y acto que realizaba el maestro. Ciertamente, aunque el conocimiento era importante, lo esencial radicaba en aprender a integrar aquellas respiraciones y actos del maestro. Y a ello dediqué todos los días durante 1 año y medio sin desatender ni una sola respiración del Seitai Soho del maestro, que captaba y aprendía con toda mi CBP, como la única y mejor forma de corresponder a un trato que consideraba tan honorable. Por la mañana, de 9:30 a 11, Noguchi señalaba cómo se debía atender a cada una de las 250 personas concertadas para aquel día, indicando cada vértebra, zona de los miembros, etc., en relación a lo que él mismo había desvelado sobre la naturaleza humana. Algo que además servía como complemento en la tarea de observar durante las siguientes 10 horas cómo atendía a cada persona con su Seitai Soho. Por la noche, después de cenar en el dojo, cena que preparaban los discípulos internos también para mí, iba a casa de Noguchi en bicicleta junto con uno de estos discípulos. Se alternaban entre ellos en plazos de cada 2 semanas para esperar la llegada del maestro. El entrenamiento íntimo nocturno solía durar desde medianoche hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Entonces, de nuevo en bicicleta, regresaba al dojo para dormir, levantarme a las 8 en punto y participar en la limpieza diaria hasta pasadas las 9, cuando debía estar preparado de nuevo para la lección de las 9:30. No había tiempo para ninguna otra cosa. Algunos días había cursos o reuniones de discípulos experimentados que muchas veces se realizaban en otras ciudades de Japón. Noguchi casi siempre me llevaba consigo para que estuviera junto a él. Entre estos cursos los más importantes eran los 3 de Seitai Soho, de grado inicial, medio y superior, a los que exigía que asistieran todos los instructores de Seitai de Japón, viajando a las diferentes ciudades donde estos tenían lugar. Sin embargo, cuando yo regresé a Japón, el maestro los había anulado desde hacía 3 años y los reactivó al cabo de un mes después del inicio de mi entrenamiento a su lado. Todo durante aquellos días fue muy intenso. Habiendo transcurrido 1 año y medio, un día me vino a la mente una clara conclusión. Resulta tan excepcional este aprendizaje que proseguiría durante toda la vida, y a pesar de ello nunca llegaría a hacer lo mismo que el maestro, ya que es suyo únicamente. Sin embargo, he confirmado que mi dirección era adecuada y he aprendido la clave de aquella facilidad y naturalidad, aunque no signifique poder aplicarla igual que él. Por tanto, me decidí a volver a España para reanudar lo que había empezado. Así se lo comuniqué a Noguchi y regresé a Cataluña. Perdón. Un tiempo después me enteré de que había anulado uno de los cursos de Seitai Soho previsto para 1 semana después de mi partida, y a partir de entonces lo realizaría en muy pocas ocasiones. Ay.
Bueno, qué impresionante, ¿verdad? Parece que me ha hecho mucho efecto. Es que son formas de aprender. Marta creo que está hablando, pero tienes el micro apagado. Perdona, yo estaba hablando porque no oía nada, no te oía. Pues ya, Sí, ya está. Decía que Habla, estupendo, que es Didi, tremendo. Ya está. Vale, pues ya. Didi, vuelve a empezar. No, no, que sin querer no puedes evitar pensar en que hay una manera es cultural, ¿no? O hay una manera de proceder como distinta a la nuestra, ¿no? Como que en Occidente esta capacidad de estar y no es tan propia nuestra, ¿no? Aún así, creo que Katsumi eh, tiene una manera de pensar y de hacer que, a ver, no se le puede negar, ¿no? Esa pauta, esa tenacidad y venga, y cómo convierte el dolor en estar ahí, y venga, ¿no? Sí, sí, Ay, tremendo. Mm. no sé, a lo mejor son estas cosas que pasan, ¿no? Como que él ya sentía que esto iba a ser algo importantísimo en su vida, ¿no? No sé, es aquello que pasa a veces cuando conoces a alguien y no sabes por qué. Hay en unos minutos, unos primeros días, unas primeras horas, que hay algo que te atrapa, ¿no? Y luego resulta que será la persona con la que vivieras toda la vida, ¿no? Hay algo, una intensidad en aquel entonces. Y quizá Katsumi, en aquel momento él no podría expresarlo, pero él sabía que tenía que poner toda esta intensidad tan excepcional, ¿no? En esto porque era algo muy importante, iba a dedicar toda su vida a ello. Pero algo de cultural también debe haber, ¿no? Y personal y cultural, eso seguro, porque tanto Noguchi como Katsumi tenían esta capacidad tan grande, ¿no? De esta exigencia personal tan extrema para nosotros. A nosotros nos parece casi extrema, ¿no? Mm. Pero es que las personas que hacen cosas grandes tienen, ¿no? Maneras de vivir muy diferentes, muy excepcionales, ¿no? Por eso llegan ahí, ¿no? ¿No? Las personas, no sé, como mediocres, para decirlo así, porque es que Katsumi utilizaba esta palabra, ¿no? Decía, ¿no? Si alguien está siguiendo algo, pues bueno, ni fu ni fa, pues bueno, su vida es un poco mediocre, ¿no? Pero él no vivía así, ¿no? Él vivía, ¿no? De forma llena, lo de sensei, ¿no? De forma plena. A mí lo que más me impresiona también es eso de llevar a la práctica lo de que no son palabras solo, lo de seguir cada respiración, ¿no? Seguir cada respiración del maestro. Y esto era algo que era real, o sea, no es una forma de hablar, ¿no? No es, estoy siguiendo cada respiración del maestro, pues él estaba allí siguiendo exactamente lo que el maestro estaba haciendo, cada respiración suya. Y haber experimentado antes que podía, o sea, él había estado con su CDP, él había estado eh, con él mismo, ¿no? Entonces, seguro que cuentas con ese recurso, ¿no? De decir, eh, puedo estar con la respiración del maestro y así me olvido de mi dolor, porque ya lo he vivido, ¿no? Eso es el entrenamiento de cada uno previo, ¿no? Como esta naturalidad de Noguchi, que era
como a veces explicaba Katsumi, que había hecho un gyoki desde muy pequeño y tenía como, ¿no? Esta respiración, ¿no? Este trabajo con su respiración y este estar tan, ¿no? Conectado y centrado en su respiración, la respiración baja. Y así con todo lo hacía con mucha naturalidad, ¿no? Porque la respiración no se alteraba. Y claro, lo que tú dices, Katsumi también había trabajado mucho consigo mismo. Eso no es... Hay un entrenamiento para poder estar de esta manera. Sí, sí. Es que incluso va más allá, ¿eh? Del entrenamiento. Es que cuando vas Bueno, leyendo, entrenamiento parece una palabra así, ¿no? Es que una dices, palabra pobre para lo que esto es. ¿verdad? Es que dices, es que incluso piensas, bueno, pues aquí la gente que hace artes marciales y tal, pero yo no les veo con una pauta así tan... Es que incluso la actitud del propio maestro Noguchi, ¿no? Es que daba por hecho y él mandaba y decía, vendréis y haréis y estaréis y tal, y todos. O sea, es como que hay algo que, no sé, como muy de admirar. Es que yo no sé, pero al leerlo piensas, es que yo no sería capaz de algo así. Y supongo que solo el mero hecho de pensarlo es que ya sabes que no lo puedes hacer eso, ¿no? Y cuando practicas 8 horas de Katsugen y te crees que has hecho yo qué sé qué, y luego lees esto y dices, bueno, ¿no? Porque hemos hecho muchas horas de Katsugen, María Sinta, pero comparado con esto dices, ¿qué has hecho? Es que, ¿no? La primera vez que Katsumi preparó las clases, los intensivos de Katsugen, que empezaban a las 2, eran 7 horas. Eh, Las primeras eran 7 horas. Y yo me acuerdo que la gente decía, pero ¿cómo puede ser tantas horas y a las 2, que es la hora de comer? Claro, nosotros estamos muy vinculados, muy cogidos con estas cosas del día a día, materiales del día a día, ¿no? Y Katsuo decía, ah, bueno, claro, ustedes comen a mediodía, es verdad. Bueno, o sea, si usted sabrá si prefiere comer o prefiere venir, ¿no? Sí. no, y ese es el yo vestido, ¿no? Sería esa herencia cultural que entra y que, ¿no? Y que de alguna manera es, tienes que dormir tantas horas, tienes que... Entonces, ¿has estado de pie tantas horas? ¿No has comido? ¿No? Y realmente cuando lo practicas sientes que puedes hacerlo, ¿no? Mm, sientes que puedes. No, no solo que puedes, sino que es que la percepción del espacio y del tiempo, no. Y terminas tan fresco. ¿Mm? Sí, sí. Una ¿Queréis que... pregunta. Ya, dime, eh, dime. ¿Saben qué edad tenía Katsumi cuando pasó todo esto que está narrando? Menos de 30, Sí. 24, 28, ¿verdad? No sé a qué edad vino aquí a Barcelona, ¿no vino con 25, 26? O sea, él nació en el 44, ¿verdad? Mm. 44, pues sí, o sea, estuvo aquí antes de los 30, a los 24, creo. Fue la primera vez que vino. Mm, Ok, bien. Y Noguchi murió en el... al 76 o 78, 70. Noguchi. 36, ¿no? Sí, sí, 76. sí, él dice que estuvo, que, Exacto, en el 76 porque justo es lo que vamos a leer hoy. sí, Entonces, Noguchi murió en el 76 y Katsumi llevaba aquí en Barcelona, que llevaba 3 años, no creo que más, llegó en el 72. pues algo así, sí. Mm. Mm, 2 años, sí.
Sí, puede ser. Que fue cuando volvió a Japón al cabo de 3 años o así, ¿no? Mm. Qué belleza, Cinta, mientras leías, me aparecía en la mente como una película, ¿no? Como dices, Marta, lo ves tan lejano porque es tan diferente a nuestra cultura, como este comportarse, esta responsabilidad, este honor, ¿no? Y me iba imaginando como el dojo más o menos, cómo sería, ¿no? Todo este ambiente japonés, hasta estos colores, este respeto entre los seres humanos. Y lo que él platicaba, que Noguchi lo llevaba con él a todas partes y cuando ya se fue, cuando llegó Katsumi reactivó los cursos, o sea, era como una conexión íntima muy profunda y siento que cuando Katsumi dice, ¿no? Yo observaba hasta sus respiraciones, ¿no? Seguía su respiración, como que se hacían yuki entre ellos, realmente, más que un entrenamiento, era como al hacerse yuki todo ese periodo que estuvieron juntos. Qué hermoso. Qué fortuna, qué gran fortuna. Y a lo largo de la lectura, desde que la empezamos, ya se ve que hay un vínculo entre ellos dos, ¿eh? El, Sí. el propio maestro, ¿eh? Hay algo como, sí, por parte de Katsumi pues de afecto, de cariño y de respeto, pero por parte del maestro también, porque todo lo que hace parece que al menos esté sujeto a ese alumno que va a venir, ¿eh? Y que, sí, eh, qué bien. Mm. A ver, Maite, Sí, dime. ¿es que has levantado la mano o me lo parece a mí? No, yo no tengo imagen, pero bueno, pero os sigo. Aquí estoy Ah, eh, muy maravillada, como decís todos, porque la verdad es muy difícil de imaginar esta, esta postura, esta realidad. Yo, sobre todo cuando pienso en lo de las 10 horas en la misma postura, por favor. Y bueno, en lo poquito que yo haya podido experimentar, sí que creo que la mitad, no la mitad, más de la mitad de las cosas que decimos aquí en nuestra cultura, que son posibles o imposibles, más de la mitad son cuento, puramente cuento porque no hemos experimentado nada. O sea, se puede pasar un día sin dormir, se puede pasar sin comer, se pueden pasar muchas cosas. Y no sé si me lo decía él o no, o de dónde lo he sacado yo, pero recuerdo como una imagen, como la de su servilleta, más o menos, que usaba ahí para poner la cara, un cuadradito así, ¿no? Y decía esto, como que nuestra vida era eso, ese cuadradito, lo que pensamos aquí, y que en realidad no era eso, sino otro cuadrado mucho más grande, como él lo dibujaba con sus manos, otro cuadrado, que nuestras capacidades llegaban a mucho más, pero que no teníamos experiencia de ello ni nos lo creíamos, pero que en el fondo es una cuestión de creérselo hasta tal punto que lo hagas natural y que te salga natural. Y efectivamente yo en lo poquito que he podido practicar, os aseguro que es así. Y quizá una parte mi condición de invalidez ha permitido a veces poder practicar alguna de estas cosas en las que dices, no es posible. ¿Cómo que no es posible? O sea, ¿por qué tenemos un idioma y una cultura tan restringida que no confía en el hombre, en el ser humano? No confía nada en el ser humano. Estamos llenos de obligaciones, de la mañana a la noche. Tenemos que desayunar, comer, cenar, merendar si es posible. No sé, continuamente tenemos un montón de necesidades que además todos comprendemos y aceptamos. Bueno, yo cuando he podido hacer talleres o con mis chicos jóvenes, la verdad es que esto para mí ha sido muy bonito el poder abrir una capacidad ante una persona pues adolescente o un poquito más, abrir
un futuro que no sea tan restrictivo. Creo que es muy importante, porque los criamos, eh, no sé, muy sujetos a esta civilización que además no es nada, nada rica, no les proporciona ninguna riqueza muchas veces, más que un montón de ritos y de obligaciones. Bueno, no sé, esa es mi manera, ¿vale? De pensarlo, porque, porque a mí me ha dado libertad y a mí me ha dado a veces una capacidad, pues eso digo, de admitir o de aceptar muchas de mis limitaciones físicas por mi estado de invalidez y, y realmente podemos mucho más de lo que nos creemos. Entonces, que no haga falta estar inválido, que no haga falta tener una enfermedad para llegar a eso. O sea que los sanos pueden también ser medio dioses, lo que decía él. O sea, cuando describía con su mano ese cuadrado grande que él decía, no somos como Dios, pero casi. Decía, o sea, podemos mucho más abrir esas fronteras para la gente joven. Eso era uno de mis ideales cuando hacía talleres, la verdad. Y bueno, pues lo recuerdo mucho leyendo estas cosas de él. Claro, es que él lo vivía así. Bueno, yo aquí veo, claro, en algún tipo de convención social mm, tienes que vivir, ¿no? O sea, siempre hay unas convenciones sociales y depende de dónde te ha tocado vivir, pues son aquellas las que tú aprendes y entras en aquello. Y hay unos horarios, hay unas costumbres. Lo que me parece que es que esto a veces tapa la capacidad de comprender cuando hay algo excepcional que te tiene que hacer romper con estas cosas y no dar importancia a estas cosas y seguir aquello que es realmente muy importante, ¿no? Muy extraordinario y es lo definitivo para tu vida, no sé, algo así. Y yo creo que eso, o sea, Katsumi estaba en una cultura que ya propiciaba ciertas cosas más que aquí, ¿no? Porque esto de la disciplina, ¿no? El respeto por la autoridad y este entrenamiento, este trabajo personal, ¿no? Con la respiración, unir la mente con la respiración. Todo esto no es poca cosa, eso ya de pequeños. Aquí podemos haber empezado a tener conciencia de la importancia de la respiración a veces pues a los 20 años, porque antes no se trabajaba ni en la familia, ni en la escuela, ni en ningún sitio, ¿no? Bueno, eso cada uno, ¿no? A su edad. Pero aún así, Katsumi vio lo excepcional que era aquello que le estaba pasando y se adaptó, ¿no? Se adaptó, o sea, me imagino que comprendió que aquello que Noguchi le estuviera dando aquel, ¿no? aquel trato tan preferente, él tenía que reaccionar porque sabía que la importancia, comprendía o era algo, intuía o comprendía la importancia que tenía el ofrecimiento de Noguchi. Entonces, pues aquí no valía ni cansancio, ni horarios, ni costumbres de otro tipo. Esto era lo que él tenía que hacer, ¿no? Aún así, se hubiera podido equivocar y no se equivocó. O sea, hay gente que deja pasar cosas porque no capta, ¿no? La importancia que tienen y parece que él sí que aquella circunstancia que se dio de conexión con el maestro Noguchi, él estuvo como, por decirlo de alguna manera, a la altura de aquello que estaba pasando, ¿no? Al menos por lo que nos explica, ¿no? Entonces, conectó con lo que se le estaba la vida le estaba ofreciendo y, ¿no?
y estuvo a la altura, ¿no? De algo tan honorable, dicen, ¿no? Algo tan honorable. Se trató, porque por lo que nos dice, era un trato realmente preferente el que Noguchi le daba, ¿no? Porque Noguchi debía confiar mucho en él, claro. Y de alguna manera ese aprendizaje personal, por un lado, de Katsumi y que nos transmitió, ¿dónde nos lleva? Porque cuando Katsumi s'entestava, com és en castellano? ¿Cómo? Obcecaba, Contestaba, bueno, insistía de alguna manera en que él no era un maestro. O sea, supongo que él tenía su referente y nunca, siempre se veía como por debajo de, y aquí incluso él hace esa referencia, ¿no? Que por más que hiciera, nunca podría llegar a ser el maestro Noguchi. Pero sí que yo al menos tenía esa sensación, ¿no? Que cuando estábamos en clase con Katsumi, lo que exponía iba más allá de un aprendizaje. O sea, ¿qué te estaba diciendo? ¿Qué nos estaba transmitiendo? Y además transmitía cosas que no están en los libros. Están ahora porque él lo ha plasmado. Pero ese aprendizaje, ¿de dónde venía? ¿No? Y decías, es que es un pozo de sabiduría, porque es que podías esperar cualquier cosa menos tal respuesta o tal otra. Ese aprendizaje, ¿de dónde sale? ¿No? Entonces me decía, no, es que yo no soy maestro. Digo, vale, pues te llamaré profe. Y entonces se reía, digo, porque yo siento que tú eres mi profe y que me enseñas cosas, ¿no? Pero a la vez reconozco que a mí hablar de maestro me cuesta porque para mí no forma parte de mi cultura decirle a alguien maestro, ¿vale? Pero también reconozco que era algo más que un profe, ¿no? Sí, entonces es curioso, pero sí que va más allá, es un aprendizaje tan profundo de la vida, ¿no? Y creo que eso es lo que nos comunicó y que por eso podemos decir que hemos estado 40 años aprendiendo, porque realmente, y sientes eso, ¿no? Que has aprendido muchísimo sobre la naturaleza humana, mucho. Bueno, si queréis seguimos y añadimos un poco más. Sí, ¿Vale? a ver, comparto. ¿Mm? Al regresar a Barcelona, octubre, sí, de 1975. Dice, al llegar de vuelta encontré un dojo amplio, precioso y en aquel entonces nuevo, que había sido montado por Funakawa, era un mori hoy, Mori Mori, Fukukawa. el dojo Seitai de Barcelona. Allí acudía la mayoría de gente que antes iba al pequeño piso, trayendo también a conocidos. Yo me dispuse a atender a estos cientos de personas. Pasaron unos meses cuando de repente sentí una urgente necesidad de ir de nuevo a ver al maestro. Esto ocurrió en marzo de 1976. Una vez en Japón, fui al dojo, pero él no estaba allí. Pregunté a los discípulos internos, que me informaron de que permanecía en su casa, algo que no había hecho durante los últimos 50 años de su vida. Dijeron que estaba descansando debido a una caída. Pensé en ir a su casa, a la que tantas veces acudía durante el entrenamiento nocturno, pero no lo hice. Me resultaba demasiado inusual la idea del dojo sin él, así que le esperé durante varios días allí. De repente, una mañana, el maestro reapareció y reanudó su Seitai Soho ante una veintena de personas. En comparación con lo que hacía unos meses antes, había algo muy diferente. No había el vigor de la vida en él. Después de pasar varios días así, padecía al verle, sintiendo que yo le estaba exigiendo aquello. Tal vez no fuese así, pero así lo sentí yo. Al día siguiente no pude asistir al dojo. No sabía qué hacer. Empecé a pasear por Tokio como un vagabundo, día tras día. Recibí entonces el comunicado de que el maestro reanudaría en abril el curso de Seitai Soho, al que acudirían, además de los cursillistas, los instructores de Seitai esparcidos por todo el Japón.
Al empezar y ante los 400 asistentes, Noguchi creó 10 grupos de 40 personas cada uno, poniendo a los 10 instructores más íntimos como monitores de la práctica de cada grupo, respectivamente, y me designó para este papel a mí también. Nunca había hecho tal cosa, y menos frente a tantas personas, algunas de las cuales eran instructores muy experimentados, equivalentes a la categoría de cinturón negro quinto sexto dan del judo, por ejemplo. Al no saber qué era lo que debía hacer, expuse al grupo las indicaciones del maestro y me situé como receptor rápidamente. Estos instructores que formaban parte del grupo no tardaron en tomar las riendas indicando a los demás lo que debía hacerse y usándome como ejemplo. Entonces entendí por qué Noguchi me había puesto en ese lugar. Todos ellos sabían hacer muchas cosas, pero no acertaban al señalar mi verdadera TPE, puesto que yo me conocía a la perfección. De hecho, ni siquiera transmitían esa llana percepción que se comunica. Hacia mí mismo pensaba, yo no lo haría así. Sin embargo, me callé y el curso de 3 días continuó hasta el final. Pasé otro periodo vagabundeando por Tokio sin entender nada, pero finalmente se esclareció un pensamiento en mí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mi lugar está en Barcelona. Aquella misma tarde fui al dojo para despedirme del maestro. Cuando llegué, todos los miembros estaban en el jardín cerca de su coche. Noguchi salió del vestíbulo, le miré y quise dirigirme a él, que también se inclinó hacia mí mirándome. En ese instante sentí como si un rayo saliera de él y entrase en mí, dejándome aturdido y desconcertado. Cuando me rehice, él estaba a punto de entrar en su coche. Desde dentro le dije adiós y gracias. Ah, ah, luego seguimos con el otro apartado. Justo este, este apartado, cuando lo leía me ponía la piel de gallina porque es lo que os decía antes, ¿no? Es que aparte del conocimiento, eh, ¿qué es moverse con ki? ¿No? Cuando decimos cogemos el ki haciendo yuki, vale. Pero ese captar, voy a casa de Noguchi, no, le esperaré. Y le esperaré en el dojo días. Yo no me imagino a un occidental que quiere hacer algo, esperar 6 días, sino que ahora te llamo, ahora te busco, ahora. No, ese saber estar o captar no sé qué, aunque no lo sepas, que quieres o no, pero te implica este comportamiento. Y es mutuo además, ¿no? Porque Noguchi parece que a veces le sigue los pasos según haga uno u otro. Y sí también remarcar, esto lo explicó, quizá no con estas palabras, pero algo así como esta despedida de Noguchi, ¿no? Como que hubo un cruce de ki entre ellos dos en el cual Katsumi sintió como que Noguchi le mandaba algo o le decía algo o no sé, pero que él sintió profundamente, ¿no? Y yo creo que aquí algo entre ellos se entendió, ¿no? Yo lo encuentro muy bonito, la verdad, como muy entrañable y muy íntimo. ¿Qué os parece? Yo cuando he leído o he conocido esta experiencia de Katsumi, como yo no he vivido una cosa así, pues busco qué es lo que, alguna referencia de lo que yo conozca. Y como mi madre leía mucho la Biblia, cuando hablan de San Pablo, que era un guerrero que luchaba y tal, y un día cayó del caballo y se iluminó y cambió. Yo no tengo que hacer de guerrero, sino yo lo que tengo que hacer es de pastor y de difundir el conocimiento de Jesús, ¿no? Ujú, Y yo pensé, quizás son maneras distintas ujú, de explicar cosas, pero que en el fondo hay un flash, ¿eh? Que uno, no sé, la caída del caballo es porque hay un rayo o algo así, que él vive una transformación interna ujú, y a mí me da la sensación de que Katsumi
cuando veo este juego de miradas con Noguchi, no sé lo que diría Noguchi si estuviera vivo, pero lo que está claro es que él captó este flash de yo he de continuar, me pasa el palo de hablar, que diríamos ahora actualmente, que ahora en las escuelas y en los institutos se pasan a veces el palo para hablar y cada uno solo habla cuando tiene el palo para hablar, ¿no? Entonces ahí Katsumi recibió algo de Noguchi y ahora yo empiezo o yo continúo o yo ya sé que quiero dirigir mi vida en ese sentido. A mí me viene esta imagen. No sé si habéis, conocéis esto del San Pablo o no sé, ya, ¿qué os parece? Sí, sí, que hay mucho, creo que hay mucho de eso, pero que además hay un ki, hasta dónde llega el ki, ¿no? Cuando dice Noguchi, habla del ki que se puede transmitir a miles de kilómetros, ¿no? O no sé si os ha pasado que pensáis en alguien y os llama por teléfono. A mí esto me ocurre muchas veces. Yo hacía una competición con una abuela y era a ver quién, y cuando yo pensaba en ella, corría a llamarla porque sabía que a los 5 minutos me llamaba ella, porque y llegamos a aprender mutuamente que en ese momento habíamos estado pensando la una en la otra, ¿eh? Pero es que aquí justo dice, él se inclinó hacia mí mirándome, dice, en ese instante sentí como si un rayo saliera de él y entrase en mí. O sea, no solo veo un rayo, sino que físicamente siento algo dejándome aturdido y desconcertado. Cuando me rehice, él estaba a punto de entrar en su coche desde dentro y pensamos, caray, ¿no hemos hecho Yuki a distancia, Maite? Sin tocar y sentimos mucho. Entonces, ¿qué se comunicó ahí? ¿Mm? Y sin interpretar gran cosa, ¿eh? O sea, ahí hubo una conexión de ki brutal. ¿A qué nivel? Esto solo lo sabrá Katsumi, ¿no? Pero que hubo una comunicación profunda entre maestro y alumno, seguro, seguro. Y que él puede ser que a partir de ahí tomara una dirección, ¿no? Lo que dices tú, Maite, ¿no? O algo te despierta y dices, vale, ahora me toca a mí. Y justo fue, luego lo leeremos, unas palabras de Katsumi hacia su hijo, ¿no? Ahora nos toca a nosotros, ¿no? Unas palabras de Katsumi. Bueno, ahora sí, Al hijo mayor, sí, sí, al cuando hijo, ese apartado si quieres lo lees tú, después, sí, que sí. fue cuando, porque al final muere al cabo de 3 semanas, ¿eh? Mm. Noguchi practicó durante muchos años el yuki con la mirada, o sea que con su intensidad de ki, aquella mirada que proyectó en Katsumi debía estar tan llena de, Mm. ¿no? de su ki. Sí, sí, no era una mirada cualquiera, claro. Sí, porque seguramente Noguchi también captaba este silencio y esta espera de Katsumi, ¿no? O sea, debía de ser mutuo. Sí, Exactamente. parece ser que Katsumi sí, esperaba y Noguchi debía de sentir que allí este hombre Sí, está claro. haciendo y ahora se me va y yo me voy, ¿no? Sería... Y ahora quito el cuadro, y ahora repito el curso, y ahora quito el curso, y todo en función también de lo que hace ese alumno. Y cambia cosas. Y de alguna manera Katsumi también refería que como que este que viene de Barcelona se presenta aquí y resulta que ¡pum! Ya se coloca al lado del maestro y está todo el rato con él y como que tenía que ser una situación de Katsumi en relación a los otros compañeros como me tengo que colocar aquí, ¿no? Porque mm, mm, Yo esto lo he vivido la temporada que estuve haciendo Tai Chi, mm. que el maestro estaba en Canadá. Y había Tai Chi en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, que en un momento dado, cuando fue a hacer un curso en Inglaterra, que habían los que estaban, los monitores que estaban dando cursos, y en un momento dado cogió
una persona que hacía relativamente poco que está haciendo tai chi y le dijo, tú serás el siguiente monitor porque tú te mueves como yo creo que hay que moverse. Entonces, yo creo que en Oriente estas cosas ocurrían, ¿sabes? De que si el profesor, si en este caso el maestro siente que allí hay una fuerza, que acabes de llegar, te pone en primera instancia. Yo esto lo había visto en Tai Chi, no sé, Ujú. me da la sensación de que podía ocurrir esto, ¿no? Con Katsumi, al fin y al cabo, estaba atendiendo cientos de personas en Barcelona. O sea, el ki que en aquel momento tenía Katsumi debía ser súper potente. Ujú. Y a ver, yo no sé, los que llevamos tantos años en Seita y tal, sientes como, aunque te sientes así pequeñito, sientes como que Katsumi te ha dado tu sitio y que a cada uno de nosotros con nuestras posibilidades ha sabido llevarnos, ¿no? Y potenciar aquello que cada uno de nosotros pueda tener, ¿no? Con mucho respeto y con mucho cariño, pero si en algún momento dado ha habido algún bajón, no, tú puedes o no. Siempre ha acompañado o nos ha acompañado a la mayoría de los que hemos estado aquí tantos años. Quizá por eso hemos estado tantos años, ¿no? Pero hemos sentido ese acompañamiento y cuando ha habido un momento en que Katsumi ya dejó de atender a tanta gente, no dejó de atender a muchos otros, ¿eh? Como nosotros, ¿vale? Que hemos estado haciendo Yuki con él toda la vida, ¿no? Bueno, yo desde que lo conozco, ¿vale? Porque si queréis, os puedo contar mi experiencia, porque cuando empecé con él, fui a pedir, bueno, me dijeron, hay este japonés que no sé qué, que no sé cuántos, y bueno, Yuki. Entonces entré, le pedí para hacer Yuki y me dijo, pídale a Mori, ¿no? Claro, yo me quedé súper frustrada porque a mí me habían dicho de Katsumi y ahora me dice que me vaya. Bueno, y lo que hace, bueno, igual si hubiera sido más mayor, pero tenía como 22 años y entonces, bueno, pues claro, me di la vuelta y me dirigía a pedirle que estaba en la otra punta del dojo para hablar con Mori y cuando llego allí, digo no, y me voy, salgo del dojo. Y luego vuelvo a entrar y claro, él mira y vuelve a salir y digo, no, es que yo quiero que me haga Yuki usted. Coge la agenda, hace así y media hora. Y luego me decían, ¿te has atrevido a decirle eso? Digo, ay, no sé, me ha salido así, pero digo, yo quería que me hiciera Yuki él. Cosa que Mori, también un Yuki estupendo, pero me da igual, yo quería que me hiciera Yuki él. Y sí, sí, cogió la... Y desde entonces que me hice Yuki siempre. O sea que, eso que no, es un recuerdo que tengo porque yo toda la cara, venga, no, no, quiero que me haga Yuki usted. Y el tío vuelve, abre la agenda y 5 minutos antes me había dicho que no, que fuera allí y media hora. Bueno, en fin. Yo tengo algo parecido también con la intervención de Mori. ¿Ah, Qué sí? gracia esto ¿Ah, también. sí? Anda. Yo también empecé le pedí Yuki a Katsumi y estuve yendo unas cuantas veces y una vez no sé, no cuadraba la agenda o algo así, a lo mejor me dio para 3 semanas y yo esperaba antes, no sé. Y entonces le dije a Mori, mira Mori, me ha pasado esto. Y Mori me hizo Yuki, pero luego me dijo, no, pero ¿tú quieres ir con él? ¿Quieres ir con Katsumi? Yo dije, claro. Vale, pues entonces a partir de ahora yo no te hago Yuki, te hace Katsumi. Oh, Kawako. Venga. Sí, sí, y me quedé con Katsumi, con el Yuki de Katsumi. Pero eso es cierto que Mori se concentraba mucho, hacía un buen Yuki, eso sí. No, y tenía un Yuki, buf, Mm. sí, 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 sí. Porque no sé qué hubiera pasado si hubiera vivido más tiempo Noguchi al ver la trayectoria de Katsumi. Claro, esto no lo sabremos nunca, porque a pesar de eso, de que parece como que escogió a Katsumi, ¿no? Pero después, sea porque Katsumi estaba en Barcelona, o sea, por lo que fuera, fue la familia la que siguió
y fue el tercer hijo, casualmente, o sea, habían muchos otros instructores y en cambio fue el tercer hijo, o sea que había algo también de, a ver, lo diré mal, pero como de empresa familiar que se hacía cargo cuando Noguchi no estaba. Y entonces el hijo pequeño fue, o sea, también hubo una elección, no cualquiera de los otros hijos, sino el tercero, el tercero. Pero quizás si hubiera estado Katsumi en Japón, no sé, no sé si Katsumi, Noguchi le hubiera designado o algo así, porque ¿Quién sabe, no? después, claro, parece que, o sea, los hijos no, desde nuestro punto de vista, por lo que nosotros sabemos, no reconocieron tanto a Katsumi como se merecía, parece ser, ¿no? Pero en cambio, Noguchi hizo unos gestos bastante inequívocos, ¿no? Parece ser, hacia Katsumi. Pero bueno, después entran estas otras cosas, ¿no? Familiares y sociales y yo qué sé, entran estas otras cosas y bueno, también lo que después ha ocurrido, ¿no? Al no estar Katsumi. Que uno siente que es más, el otro siente que es menos, el otro porque a mí no, el otro porque a mí sí. ¿Cómo? 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 Pues lo que ha pasado después de la muerte de Katsumi, Ah, que no hay una unidad, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero como que ha habido algunas voces de como, ay yo, ay yo, ay yo, ay yo, estas cosas. Esto es humano, ¿eh? Claro, sí, sí. Porque entre los animales se pelean y hay un líder y punto, ¿no? Y entre los humanos nos peleamos, pero seguimos sin aceptar ningún líder, ¿no? Porque si mi yo es muy grande, pues ¿qué va a hacer el otro? En fin, No, sí, sí, mejor no entrar por ahí ahora, ¿no? no, y finalmente exactamente. pensar qué grano de arena aporto yo a Seitai, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? Desde aquí, desde aquí, desde Exacto, aquí. exacto. No Y que hace desde Seitai por mí, sino qué puedo hacer yo por Sertai. Sí, eso, sí, ¿no? Sería un poco la idea, ¿no? Mm. sí, sí, sí. Oye, a mí se me corta mucho. ¿A vosotros se os corta? No, No, Y te vemos Vale, bien, porque a Maite. mí de vez en no. cuando oigo y no oigo. No, no, Pues pero yo a vosotros, cuando habla Marta o así, vale, vale, debe ser mi conexión. Ok. aquí van a ir. Pues María Sinta, casi que sigamos con el texto. vale. Bueno, no sé Piluca creo que si estaba. no hay otra pregunta. Ah, Piluca, Ah, sí, adelante. perdón, perdón. Sí, Piluca. El micro, Piluca. ¿Me Eso. escucháis? Sí, Vale. No, volviendo a esto del ki y las conexiones mm, lógicamente extrañas, pero reales también. Cuando el primer día que yo fui al Seitai en República Argentina, fui a través de una persona que ya llevaba mucho tiempo allí. Esto era en 1984, 85. Y yo fui con una amiga y yo estaba en un momento que realmente necesitaba reorganizar mi energía de cara a la decisión de venirme o no a Göttingen, a Alemania. Katsumi nos miró a la mujer que venía conmigo, mi amiga y yo, y a mi amiga le dijo que de momento que no sentía que podía estar allí en el Seitai. Vio que algo, ella buscaba una receta inmediata para algo, como una pastilla a través del Yuki, y a mí me dijo que bien, que podía seguir.
porque la manera de hablar de Katsumi, yo no entendía absolutamente nada, no entendí nada de nada, pero sentí que tenía que seguir ahí, dentro de lo que yo necesitaba, ¿no? Y sí que hay esta, no sé, intuición o no sé lo que es, pero hay como una comunión de estar en los estados internos. Y a mi amiga no le dejó volver. Y yo lo sentí muy fuerte eso, no me imaginaba algo así, pero realmente ella iba en un plan un poco frívolo o escéptica o de desear un efecto inmediato. Bueno, eran dos formas de ir allí que quizás él captó y yo, bueno, pensé, uy, pero bueno, para mí fue bien, ¿no? Porque yo sentí que, aunque no entendía nada, era también otra forma de entender. Así que esta fue mi experiencia primera con el Seitai, con Katsumi y los Kis. Quería compartirlo nada más. De todas maneras, Piluca, ahí sí que me atrevería a decirte, por lo que hemos vivido con Katsumi, que era una persona tan cuidadosa y tan generosa que incluso ese no, seguro que no era gratuito. O sea, decir no a alguien, yo siempre pensaba, Dios, si te dijera que no, pero ese no, ¿qué puede mover en esa persona? A lo mejor eso es lo que le hará vivir. Y es difícil de entender, ¿eh? Pero seguro que era por algo. Conocía tan bien la sensibilidad de la gente que, y además, y quizá por eso lo podía decir con esa frescura, no te atiendo, no tal, no venga, no te daré, da igual, pero iba al núcleo de verdad, que seguro, ¿eh? Y lo sé porque a mi alrededor yo viví y en el fondo entendía algo de eso, ¿no? Aunque la persona se quejara y desputriques y venga, o no sé cómo se dice en castellano, tal, era por algo y algo movía. Y eso solo lo puede saber hacer alguien como Noguchi o como Katsumi, que conocen profundamente la sensibilidad humana y saben cómo mover ese ki. Ya está. Ojalá la mitad de lo que hacía Katsumi, ¿no? Lo que sabía. Bueno, Katsumi sí decía que él no quería atender a personas que no estuvieran dispuestas a trabajar consigo mismas. Pero ya lo sabía, que ya lo sabía, María Sinta. Bueno, sí, sí. Es que para decir eso, es que ya sabía por dónde iba. Y ya decía, no, Sí, sí. no te No, atenderé. y a veces empezaba y después veía que no. Que no. Eso Pero si es también que he además tenido María algún Sinta, caso, alguna persona a la que yo aconsejé y vieron que no, porque esta persona iba, como decía Piluca, ¿no? Iba buscando algo, ¿no? Como, bueno, como una solución rápida, pero no estaba dispuesta a trabajar consigo misma, ¿no? Mm. Después lo traducía diciendo, si no son alumnos, no. Pero había personas, o sea, alumnos no necesariamente del dojo, alumnos en su casa, ¿no? O sea, eran personas que trabajaban, practicaban en su casa, ¿no? Entonces, o incluso compañeros de clase, que Katsumi no les hacía alguien yuki. dijo que no, sí, sí, sí. Que no. Y últimamente sí, pero que yo pensaba, ¿no les he hecho nunca yuki? Yo pensaba, caray. Y es aquello que, ¿no? Sí, o derivaba a Mori o derivaba a Francesca, si él no lo veía claro, ¿no? Es curioso. Sí, sí. Mm. Pero que no era gratuito, ¿eh? No era un rechazo, Algo. era por algo, sí. Era por algo seguro, ¿eh? Seguro. Bueno, Noguchi ya lo decía. Si que te odie a alguien significa que le da vida y le hace tirar adelante, pues viva, ¿no? Pues que te odien, pues vale. Pues, y tú dices, sí, sí, tal cual, ¿no? Si eso le estimula a vivir, pues vale. Sí, sí. Mm. Bueno, pues compartimos el último fragmento. Sí, gracias.
Vale. Hago yo una página, después tú otra, ¿vale? Como quieras, María Cinta. Al regresar a Barcelona, junio de 1976. Enseguida reemprendí mi tarea de atender a cientos de personas. 3 semanas después, recibí la noticia de que el maestro Haruchi Noguchi había fallecido. No me sorprendió. A medianoche fui a la oficina de correos y envié un telegrama a su tercer hijo, Hirosuke, que convertiría en sucesor, diciéndole: ahora nos toca a nosotros. Los años transcurrían rápidamente. Financié la elaboración de la revista Sensei, que recopilaba las charlas de Noguchi, bajo el permiso que él me había concedido exclusivamente para repartirla a mis alumnos y no para su publicación. Morigi Funakawa y Jacqueline Yerday realizaban la traducción y yo me encargaba de supervisarlo. Varias de las personas que asistían al dojo antiguo, como Francisca Garrido, Enrique Cortezón, Eliseo Masafreds, Francisco Naval, Ramón Comas, Luis Buigas o Ángel Ruiz, se encargaban de impartir los cursos introductorios. A veces Garrido, Funakawa, que también iba introduciéndose en la actividad Seitai, y yo mismo llevábamos las sesiones de prácticas de Katsugen Undo y Yuki. En Terrassa las llevaban Garrido y Comas, en Mataró, Masafreds y Quimeta Rigao, Sardañola Barneda y en Manresa Naval. Algunos grupos también empezaban a impulsar investigaciones sobre diversos asuntos de Seitai. En 1981 escribí El cuerpo es, un concepto del Seitai, un libro cuyas 2 ediciones de 2000 ejemplares cada una se agotaron en 1 año y medio, a pesar de no haberlo promocionado por ningún medio y siendo Seitai una actividad desconocida para el público. Pero a través de la orientación individual y la impartición de las prácticas iba conociendo a miles de personas. Entre estas había muchos artistas, como Albert Ràfols Casamada, Lluís Claret, Gerard Claret, José Luis Lopategui, Jaume Cortadellas, Carme Escayola, Narciso Yepes, Antoni Rosmarbà, Georgi Sebok, Ángel Camino, Joan Rubinat y otros. Durante aquellos años, el Seitai Japón enviaba cada año al primogénito del maestro Noguchi a Barcelona, Hirochika Noguchi, como corresponsal del Seitai Kyokai, junto a alguno de sus íntimos instructores del maestro. Asimismo, hubo unos 50 alumnos del Seitai de Barcelona que organizaron un viaje a Japón y pudieron practicar gracias al Seitai Kyokai en los diferentes dojos de Tokio, Kioto, Nara, Hakone, etc. Tanto unos como otros se sintieron cálidamente recibidos en los respectivos países cómodos de poder practicar junto con personas de dojos diferentes. Y en Japón los matrimonios que venían de Barcelona pudieron alojarse en casas de algunos de los instructores Seitai más íntimos de Noguchi. En una de estas visitas, Hirochika Noguchi y un instructor vinieron junto con el segundo hijo del maestro, Hiroyuki Noguchi, que colaboraba en la dirección de las prácticas al lado de Hirosuke, sucesor y tercer hijo. ¿Continúas tú, Marta? No tens micro, tens el micro apagat. Perdón. En aquella ocasión alquilé una de las salas de la Feria de Montjuïc de Barcelona para la asistencia de alrededor de 500 personas y solicité a Hiroyuki que guiase la práctica conjunta de Katsugen Undo. Morigi Funakawa hizo de traductor. Por mi parte, solía atender entre 30 y 50 personas a diario entre las 9 de la mañana y las 11 de la noche, con excepción de las horas y días en que impartía las prácticas colectivas. Cada mes, nuevas personas asistían a los cursos introductorios antes mencionados, llenando la sala principal del dojo. Con vistas a la segunda mitad de la década de los 80, sentí que la actividad crecería mucho más, extendiéndose hacia Europa, y que antes de que ocurriese, hacía falta dejar hechas algunas tareas complementarias que preví terminar en 2 o 3 años. Me dispuse a reordenar el lenguaje sobre los 5 movimientos, su estructura y el taijeki, y objetivar el saber
que Noguchi había desvelado, hasta entonces solamente empírico, algo que quise hacer por y para la cultura Seitai y también pensando en la inauguración del curso de orientación individual Seitai, basado en el Yuki guiado por el saber empírico del Seitai Soho, puesto que algunas personas lo solicitaban a pesar de advertirles de que tardarían muchos años en desarrollar lo necesario para realizar este trabajo en torno al delicado asunto de la vida-salud. Cuando hube empezado a impartir este curso, principalmente práctico, no me sentía nada cómodo. No sabía explicar a los alumnos lo que yo mismo hacía y me di cuenta de que esto ocurría porque yo no sabía explicármelo tampoco a mí mismo. Si pretendía impartir un curso de formación para que algún día estas personas atendieran la vida de los demás, implicando la salud, aquel método no tendría ningún futuro ni en Europa ni en ningún otro lugar. La situación era distinta que en Japón, donde el saber empírico había tenido siempre un reconocido valor, sin necesidad de apoyarse en el conocimiento objetivo. Para poder disponer de tiempo, reduje drásticamente tanto las horas de orientación individual como el número de personas que atendía, a un tercio. Quise pedir disculpas a todas las personas que sufrieron esta variación, pero no pude hacerlo, puesto que sentí que en ese momento no hubiesen entendido el porqué. Así que pensé que lo haría una vez finalizada esta tarea, al cabo de 2 o 3 años, que se alargó durante décadas. Mientras tanto, también tuve otra tarea en mi vida. Mi mujer quedó embarazada en 1987 y 1988 nació mi hijo. Durante el embarazo, el parto, la lactancia, la pequeña infancia, pude custodiar su crecimiento y asistir a mi mujer en todos los procesos de las enfermedades infantiles, plenamente desde la perspectiva Seitai, que reafirmó su validez ante mí y es lo que hoy constituye casi la mitad de todo lo que he aprendido de Seitai y de la confianza que deposito en ello, tanto hacia mi trabajo como por el hecho transmitido, por el hecho transmitirlo. Pues sí. Yo creo que lo que íbamos aprendiendo tenía tanta fuerza y tanta belleza que yo conocí a varias personas que querían dedicarse al Seitai, montar un dojo, hacer. Y entre estas personas, mi historia es que yo en algún momento pensé, esto es mucho más potente que la medicina que he estudiado, que la acupuntura. Y un día le consulté y dije yo, creo que voy a dejar la medicina, voy a dejar acupuntura y solo me voy a dedicar a Seitai porque la fuerza que tiene para mí, ¿no? Como que había tanta coherencia en todas sus explicaciones que ahí me parecía que había un fondo y no veía techo. Y se me queda mirando y me dice, usted es médico. Usted siga, no lo deje. Y me quedé tan sorprendida que me dijera esto, que luego, 15 años más tarde, se lo agradecí, porque, porque ganarse la vida como Setai es muy duro y es muy complicado. Y tienes que tener unas manos muy finas y tienes que tener un corazón muy limpio para poder ir mirando al corazón del otro, ¿no? Y desde luego que las personas que os dedicáis y que os ganáis la vida solo haciendo Seitai es como una maestría. Y, y bueno, y yo tenía mi espacio pues siendo médico acupuntora y al final, en los últimos años de mi práctica, he descubierto mi manera de hacer Seitai y mi manera de hacer de médico acupuntor. Y es que en lugar de punturar a tener tres capillas y punturas uno, punturas otra persona, punturas otra persona, luego la enfermera quita las agujas y tú pones... Esta manera a mí no me gusta. Yo ya sé que es la forma china, pero yo ahí no me sentía. Y ahora, pues en lugar de hacer tres personas en una hora, hago una hora en cada persona. Entonces me dedico 20 minutos a poner las agujas y media hora de hacer yuki. Y esta simbiosis que ha venido, que ha llegado de una manera
casi sin proponérmelo, sinceramente. Es lo que a mí me permite que ahora, en este momento que podría estar jubilada, me apetece continuar porque los pacientes siguen viniendo y me apetece. Entonces, y ahí veo que esto que decía Marta, es que incluso este no tiene un fondo detrás y que me ha tardado unos años en entenderlo. Pero bueno, ahí me apetecía hacer como Piluca, explicar un poco mi visión y, y poner de relieve la importancia de que no es una cosa que se aprende ni en un día ni en 2 días. Es como, dice Ramón, tocar el violín, te pueden enseñar las notas, pero luego le has de echar horas, ¿eh? Para hacer una melodía y ahí estamos. En cambio, Maite, ves que en eso que dices, yo siento que tú desde ahí has hecho tanto para No te Seitai, oigo porque... ¿Qué? que ¿Qué? digo que yo lo que veo es que tú desde ahí, desde tu profesión, has hecho tanto para Seitai. Por Sí, eso sí, creo que Katsumi es como si nos colocara a todos, ¿no? sí, 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 Ah, sí. y ahí te digo, por ejemplo, yo que me he dedicado al Seitai profesionalmente, yo no creo tener una sensibilidad especial, de verdad te lo digo. Pero igual, como psicóloga, sí que no daba la talla. O sea, era más al revés, ¿no? O sea, a mí estar detrás de una mesa me hacía sufrir tanto, pero mucho. O sea, cuando alguien decía, yo no, tiene que hacer esto y esto y esto, yo pensaba, pues si te está diciendo que no puede. Y yo pensaba, o sea, entonces dices, ¿realmente qué? ¿No? Y ahí creo que Katsumi pues, supo de alguna manera dirigir, porque en algún momento que me dio también para subir la energía a la cabeza, recuerdo que le dije, Katsumi, me gustaría hacer el doctorado. Y me dijo que no. Entonces, me fastidió porque yo pensaba, bueno, pues si hago el doctorado sobre Shanghai, porque lo haré, ¿no? O sea, cada uno nos ha hecho, nos ha negado cosas. Y entonces yo pensaba, bueno, Sí, pues lo haría sí, sí, incluso sí. fui a hablar en la universidad con alguien y la persona con la que fui a parar, que fui a parar al departamento de neuropsicología, me dijo, es que me dices cosas que no entiendo, pero que me atraen y me gustan. No sé de qué me estás hablando, pero bueno. Y luego fui, porque digo, para ir a ver a Katsumi, primero le diré a ver qué. Y cuando me dice, a usted esto no le hace falta. Y entonces pensé, no me hace falta para qué. Imagino que si estás trabajando en una dirección, poner la energía en la cabeza otra vez te deriva, o sea, supongo, ¿eh? Sí, Que sí, no, sí, no, sí. era encauzar en otra Es dirección. intuitivo, ¿no? Esto es ¿No? Y entonces intuición. él decía, ahora que ya la tengo más o menos ahí, haciendo indultura, Encauzada. ahora quiere irse a la universidad y trabajar la cabeza, ¿no? ¿No? Así que yo creo que cada uno en Seitai ha aportado lo que, gracias a esa orientación, ¿no? Que hemos tenido todos, Sí, sí. hacer lo mejor de nosotros mismos, creo, ¿eh? Yo lo Digo, que quería resaltar ahora era estas últimas palabras de Katsumi que son la experiencia de la vida en la crianza junto a Consol y sí, sí. la crianza de su hijo, que dice casi la mitad de lo que he aprendido. Y eso es mucho, ¿eh? Decir eso, porque después de todo lo que venimos leyendo, de todos sus aprendizajes desde pequeño, desde los 10 años cuando llegó al dojo, y después de toda su relación con Noguchi y después de toda su experiencia, dice, casi la mitad de lo que he aprendido fue lo que aprendí después Bueno, con la crianza, ¿no? Y eso sí que yo lo he podido compartir, porque a mí también aún sin compararme en absoluto y a mi escala, ¿no? A mi nivel, pues la crianza de mis hijas es un aprendizaje Oma. la crianza Seitai, ¿eh? Crianza Seitai, en todo momento. Y además teniendo a Katsumi al lado, porque yo le consultaba todo, todo, todo. Y también con las enfermedades de mis padres y el fallecimiento y todo de mis padres. Le consultaba todo, todo, todo. Y me acuerdo un día que estaba Esther, tenía tosferina
y ya subía 41, 41 y medio la fiebre. Y llamaba a Katsumi, a lo mejor eran las 11 de la noche. Y Katsumi me decía, bueno, con toda tranquilidad, bueno, usted le pone unas toallas en agua caliente, mide que este agua caliente esté a más, a 42 o 43 grados. Pone esta toalla en la nuca y verá cómo le baja la temperatura. Y efectivamente, bajaba la temperatura y no teníamos que ir corriendo de urgencias, que entonces solo a veces, pues sí, las personas que consideran que es necesario, pues está bien, ¿no? Pero para mí era mucho mejor poder resolver aquello en casa con toda calma, estábamos todos tranquilos, hacíamos yuki, pero bueno, tenías a Katsumi tan cerca para todo lo que fuera necesario y que, no sé, yo he sentido como un guía en todos los sentidos, un guía espiritual, un guía como amigo, como padre, casi, ¿no? Como, en todos los sentidos, ¿no? Y eso en estos momentos de la vida que son tan difíciles, ¿no? En la crianza o atendiendo a mi madre que tenía asma y que pasaba unas crisis tremendas y yo estaba a su lado. Y Katsumi me daba una seguridad, una tranquilidad, que eso no era solo el conocimiento, era la forma como la relación que se había construido de confianza y entonces él te podía dar solo una palabra y te quedabas, bueno, me fío, o sea, sé que eso va bien y la verdad es que siempre se ha demostrado que iba bien lo que me aconsejaba, aunque a veces hasta me hacía llorar, alguna vez me ha hecho llorar, pero después yo lo entendía, bueno, eso es lo que tocaba ahora. Eso que decías tú te situaba, ¿no? Cuando me caí, por ejemplo, y la prótesis y todo esto, Katsumi me llamó al hospital y claro, en lugar de compadecer, él nunca compadecía, ¿no? ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando cuando se cayó? Pues claro, no tenía la cabeza en donde ponía los pies. Y es verdad, es que era así. Y entonces no me servía de nada que me dijera, ay, pobrecita, no, eso no. No, eso que en catalán diuen planya, allò de planya, no, nunca, eso no. Te daba motivos para seguir aprendiendo y de aquello, ¿no? Y viviendo de forma más centrada, más conectada. Pero bueno, volviendo a eso, casi la mitad de lo que lo he aprendido con la crianza. Esto es, es mucho, es de maravilla, ¿no? Él ¿No, podía Sol? pasarse todo el día atendiendo a personas, pero si venía a casa y su hijo tenía algo no estaba bien, entonces antes ni de comer ni nada se pasaba toda la noche haciendo yuki a su hijo toda la noche y al día siguiente ya no tenía fiebre, no tenía nada, pero se pasaba toda la noche. Pero esto, todo, las veces que era necesario, siempre, lo que decís. Y si pasaba algo, yo salía y me torcía el pie, me decía, oh, qué bien, se ha hinchado, ¿verdad? Digo, oh, qué bien. Y entonces esto te daba la confianza de decir, pues Esto, voy a descansar un poco porque sí, era ah, así, era así. Consol, has dicho la palabra clave. Sí, El aprendizaje de Seitai nos sí. da confianza. Confianza, sí, Con sí. la salud, es decir, o sea, mientras ves a gente atemorizada y tal, y seguro que en algún momento esto nos llevará al otro barrio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿cuántas veces, ¿no? Nos permite vivir mínimamente tranquilos, Sí, ¿no? sí, sí. Y este aprendizaje para mí ha sido un legado, o sea, se lo agradeceré siempre. Es que siempre, yo siempre que paso por República Argentina, gracias Katsumi por haber compartido esto. Es que es como,
Sí, eso. Bueno, porque sobre todo era respetuoso, responsable y disciplinado en todo. O sea que, y esto da confianza. Cuando es así siempre, Mm. es mucha confianza. Y lo curioso es que nos damos cuenta de que no seguimos este aprendizaje por fe o porque, no, porque es tan vivencial y realmente nos damos cuenta de que es así, que no hay ningún paradigma ni ningún que nos guíe. No, 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 es que es la propia vida de la que aprendemos, ¿no? Y esta es para mí la gran diferencia con el resto pues, de disciplinas y tal, con todo el respeto, ¿eh? Pero ese aprendizaje tan íntimo y personal es brutal, ¿no? Sí, sí. Bueno, en fin. No sé si ya es Bueno, la es hora. la hora, sí. Es la hora, es la hora. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta más? Ahora Bueno, nos vamos a despedir por unos meses, ¿eh? sí, para terminar el curso ha estado Terminar el bien curso. este, Bueno, compartir este. la verdad es que, bueno, compartimos un ratito, ¿no? Cada mes compartimos estos momentos con el Seitai. Yo os lo agradezco de corazón, la fundación os lo agradece de corazón. Y bueno, vamos haciendo, ¿no? Ir narinant, que diuen en català, ¿no? Así que os emplazamos para recordar El 3 de octubre. octubre, septiembre ya no. ¿Mm? 3 de Vale, octubre. ¿Mm? Ok. vale. ¿Eh? Si alguien se anima, si alguien se anima a preparar algún texto, nos lo Vale. Que este decís. verano pueda leer. Ay, mira, esto sería interesante de Aunque ya compartir. lo hagáis hecho, pues, se puede repetir. Claro que sí. Nina, vale, ya, protagonista. Pues Bueno, eso, nos despedimos, vamos a respirar unos minutos, pero ante antes, todo, feliz verano buen verano. Feliz y, verano. y nos Igualmente. encontramos en octubre, ¿vale? Feliz De verano. acuerdo. Buen Sí, verano. bien. Un beso a todos y gracias por estar ahí. Igualmente. Igualmente. Feliz verano. Ya Feliz que no Feliz me veis la verano. mano, Adeu, Maite. os saludo. Ens Nos veiem. vemos, Nos sí. Vale, veiem. Adeu. Bueno, Adiós, vale. Vivien. adiós. Un abrazo. Un Adiós. abrazo. Pues nos Adiós. Y quedamos Maite ahora Vela, que estás escondida. Sí, estoy, no tengo chisme, pero bueno. Bueno, Vale. un abrazo, Cinta, Un y nos hasta abrazo quedamos con grande. septiembre. unas Chao. respiraciones y Marta Vale, tot us Respiraciones. l'inspirem. Vale. de acuerdo. Bien.
Inspirem. Un besito. Adeu. Besito. Hasta pronto.